y justamente parte de hoy, esto vamos a charlar sobre el quad, sobre los trabajos prácticos, ¿ah? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Estamos ahora dando inicio a ya casi una de las últimas semanas de clase. Lo que vamos a hacer hoy es charlar un poquito sobre dónde estamos parados, cómo venimos con el cronograma y nos vamos a meter en un temita que ha quedado insinuado y que requiere un poquito de profundización en la unidad 4, y por eso va a ser también como se relaciona mucho con algo que ya ha explicado Carlos de la unidad 5. Esto vamos a explicarlo un poquito mejor en profundidad en clase, pero bueno, la idea es que antes que empecemos con eso, vamos a repasar dónde estamos parados en términos de los trabajos prácticos. Pero bueno, hoy concretamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meternos a charlar sobre un aspecto de la tarea de revisión de antecedentes, que es la de identificar o elaborar marcos teóricos. Vamos a explicar bien, en mayor profundidad, qué es eso y lo que vamos a hacer después, y eso nos va a dar pie para relacionar nuestras discusiones sobre los tipos de investigación que Carlos ha explicado ya hace una semana. Antes que eso, nosotros tenemos dos trabajos prácticos que están pendientes, uno ya de devoluciones y otro de entrega, que es el trabajo número 3 y el trabajo número 4. No sé si Carlos y Esteban quieren contar un poquito de por qué la importancia y cuándo vamos a hacer las devoluciones de ese trabajo número 3 y por qué es tan importante estar al momento de las devoluciones, y aclarar algunas preguntas que han hecho algunos compañeros hace rato sobre algún compañero ha hecho unas preguntas sobre el trabajo número 3 de una compañera y el tipo de evolución que se han hecho. Así que los dejo ahí, Perfecto. después vamos a pasar al trabajo número 4, que ha habido una duda sobre la consigna del 4. Bárbaro, para que quede grabado, la duda era de David, pero bueno, primero sobre la importancia del trabajo práctico número 3. Bueno, ustedes saben que el trabajo práctico número 3 por ahí engloba la unidad más compleja y más larga de toda la materia, ¿no? Y es la unidad que le va a dar a ustedes la plataforma sólida, teórica sólida, para poder realizar el trabajo práctico final. Entonces, la idea es que el viernes de la semana que viene, bueno, primero, las correcciones. Las correcciones seguramente estarán listas hoy de todos los trabajos prácticos. Es muy probable que algunos prácticos tengan como calificación rehacer, así que se les dará un tiempo hasta el fin de semana para que puedan rehacer esos trabajos prácticos en función de las devoluciones que les hagamos los tres profesores que estamos corrigiendo esto, que es el profesor Carlos Subirán, el profesor Carlos Sótola y yo. Eh, entonces, y el viernes de la semana que viene, antes de comenzar con la unidad número 6 la semana subsiguiente, la idea es que tengamos una clase para hacer devoluciones específicas de cada uno de esos trabajos prácticos y para que ustedes se puedan terminar de sacar todas las dudas sobre lo que es una pregunta, lo que es el problema de investigación, cómo redactar los objetivos generales específicos, cómo redactar una hipótesis, etcétera, etcétera, etcétera. Esa va a ser la última oportunidad que van a tener ustedes para ir ya sacándose todas las dudas con respecto a ese tema. Y por ahí, si ustedes ya van trabajando su tema específico y lo han ido, digamos, reelaborando y avanzando con su tema específico para el trabajo final, es el momento también para ustedes para que puedan sacarse todas las dudas y hacer todas las preguntas con respecto a la formulación de, de ese tema, ¿no? Así que bueno, eso es todo del trabajo práctico número 3. Carlos, Eh, ¿querés contar un sí, poquito el tipo de devoluciones, esas cosas que se está haciendo para que lo tengan claro los chicos y agregar lo que quieras? Bien, gracias, doctor. En relación al trabajo práctico número 3, bueno, es, yo diría un elemento neurálgico, es un elemento indispensable.
Es decir, uno puede tener mucho entusiasmo, puede tener muchas ganas de hacer las cosas, pero si mínimamente no podemos plantear qué es lo que queremos investigar, qué es lo que queremos profundizar, lamentablemente todo lo que viene a continuación es como una especie de castillo de naipes, se cae. Nosotros, o sea, el qué queremos investigar es el planteamiento del problema, donde, bueno, a partir de las clases de los demás profesores, de todos los profes, hemos explicado la importancia de definir los objetivos, preguntas, la justificación. También se podría haber hecho hincapié en el concepto de viabilidad y el concepto de hipótesis. Nosotros aquí con los profes nos hemos dividido la corrección de todos los trabajos. En el caso puntual mío, y creo que también es lo mismo, lo hago abarcativo a los demás profesores, hemos hecho la retroalimentación a medida que vamos corrigiendo. ¿Eso qué significa? Que ustedes no tienen que esperar hasta el viernes, es más, lo que ya están corregidos, ustedes entran a lo que es el campo, la parte de trabajo práctico, y ahí tienen la devolución. Ahí tendrán aprobado o rehacer y tienen la retroalimentación. En el caso puntual mío, yo analizo punto por punto cada elemento y, como yo les digo, les doy una serie de devoluciones que más que serie de devoluciones son consejos. Consejos. Por ahí algunas preguntas que no son o que no tienen la forma de pregunta por lo que ya veníamos discutiendo. Bueno, inclusive yo en esa devolución hasta le planteo cuáles pueden ser las posibles preguntas de investigación. Entonces son una serie de sugerencias. Y lo mismo con respecto a las hipótesis. Y lo mismo con respecto a los objetivos. Eso en el caso puntual mío, y creo que los demás profes han procedido de la misma manera. Entonces, a los trabajos que se les ha corregido ya están. Ya están. Y a lo que queda, bueno, se los corregirá durante el día o más tardar mañana. En el caso mío me quedan dos puntuales de toda la lista que queda. Pero es un trabajo que lleva tiempo porque, bueno, implica, como aquí ya lo decía el profesor, implica el hacerle las observaciones, consejos, sugerencias en algunos casos. Y bueno, donde se ha visto que habían errores más o menos gruesos, bueno, se les pide, no, inclusive no se habla de desaprobar, se habla de rehacer, que no es lo mismo, ¿no? Dándoles, bueno, toda la flexibilidad, ¿no? O sea, aquí lo que nosotros queremos es que ustedes puedan llevar la materia lo mejor que se puede, o sea, el de ponernos todas las pilas, ¿no? Para ayudarlos, para que ustedes, bueno, puedan presentar esto en tiempo y forma, ¿no? Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahí. Yo creo que ahí Esteban y Carlos han resumido muy bien el tema de por qué es tan importante de abajo número 3 y por qué se está invirtiendo tanto tiempo en las devoluciones y por qué en este caso la corrección siempre, de todos los trabajos prácticos estaba la posibilidad de rehacer. Bueno, ahora estamos recurriendo a la calificación rehacer por esta necesidad de ayudarles a ustedes a avanzar, diríamos. Ustedes no pueden aprobar este trabajo práctico si no han tenido contacto con la literatura, la bibliografía de la materia y las clases, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante y esto les ahorra a ustedes mucho tiempo y no tan solo les da la posibilidad de aprobar un trabajo práctico número 3, un trabajo práctico más que es requisito para aprobar la materia, sino también les va a ahorrar mucho tiempo para el examen final o el trabajo final que es el que vamos a darles, ¿no? Entonces, eso es muy importante y por eso el hincapié que estamos dando y el tiempo que se le está dando, etcétera. Y está buenísimo, ustedes tienen que pensar, como ya lo han dicho
Carlos y Esteban, diríamos que esto les permite ya pensar en el próximo, en el trabajo final, ya sea porque ustedes decidan trabajar sobre un tema propio o tomarle prestado el tema a alguno de los resúmenes que están viendo. Ustedes dicen, bueno, la verdad que yo no estoy en condiciones de decidir un tema sobre el cual yo voy a querer hacer una propuesta de investigación. Ya estamos, le estamos diciendo, ya estamos adelantando un poco de qué se va a tratar el trabajo final. Lo tenemos que cerrar, pero en líneas generales va a ser que ustedes sean creativas, creativos en lo que es la elaboración, ya sea una propuesta de investigación o una pieza de investigación. Entonces, quizá ustedes ya dicen, no, pero mirá, yo no estoy inspirada para tener el tema de investigación. Y bueno, entonces puedo tomarle prestado a los resúmenes que yo he visto, el tema, no el resumen. Ojo al piojo con lo que estamos diciendo, el tema. Sí, Digamos, no decía, mirá qué bien. O como también estamos escuchando que, no sé, Carlos, el trabajo sobre cooperativismo y acceso y igualdad de género. Y bueno, le toman prestado el tema a Carlos. No porque les guste mucho, no porque lo conozcan, sino porque no se le ocurre nada y en escucho y ustedes conocen 4 o 5 cooperadoras donde están alrededor de ustedes y dicen, bueno, o quieren hablar con Carlos y Carlos les tira un par de ideas, este, con ciertos límites por ser el docente que después les va a evaluar, digamos, ¿no? Pero de esto, por eso es tan importante el trabajo, el trabajo número 3. Ahora, respecto al trabajo número 4, había una pregunta sobre la consigna. No sé si vos, tanto Bel o Vicky, quieren aclarar bien eso de la consigna y si hay alguno o alguna de las estudiantes que quieran, tengan alguna duda, la digan ahora. Bueno, la consigna, de acuerdo a las clases que se han dado, era un poco esto de utilizar los criterios para hacer una lectura crítica y dentro de los pasos que teníamos haciendo una lectura crítica, una de las últimas sugerencias era armar 1 o 2 párrafos que resuman el artículo. En este caso eran 1 o 2 párrafos porque eran artículos, son artículos cortos, se recomendaba que cuando sean libros podía ser de una extensión mayor, pero la idea era esto un poco, identificar los antecedentes que han utilizado los autores para la producción del artículo y, por ejemplo, esto de qué critica, o sea, qué habían revisado de la literatura, qué le discutían a la literatura y qué proponían, que tenían como propuesta para abordar el tema, que uno era de información pública y el otro era respecto a, bueno, que era el texto de decidir rápido, condenar pronto, que, bueno, Sí, eso relacionado básicamente, en dos párrafos tenían que poder identificar y colocar estas sugerencias que había de cómo se debía realizar la lectura crítica. Quizás habría que ajustar la redacción, pero era eso, iba en la línea de lo que se había dado en clase. Sí, un poco el objetivo de que la redacción sea un poco abierta de la consigna era precisamente para no limitarla en el sentido de que puedan ser creativos y creativas a la hora de buscar y redactar sobre y analizar o escribir este informe sobre los antecedentes. Pero fundamentalmente iba con todos los elementos que hemos insistido acá en clases, que tiene que ver con lo que Victoria dijo muy bien, que tiene que ver con qué los autores, qué es lo que critican, analizan, proponen, la tarea que hacen en la construcción de antecedentes. Ahí en ese sentido, gracias Beli y Vicky, ahí en ese sentido, nosotros al hacer la consigna, una posibilidad era que le pongamos, hagan un informe después de hacer lectura crítica que tenga tal, tal, tal y tal punto. Y eso es como darle un poco servida qué tipo de análisis crítico tienen que hacer. Entonces nosotros lo que queremos es que ustedes vayan a la literatura, a la bibliografía de Juni, vayan al PowerPoint, escuchen las clases y vean para ustedes mismos cuál es la mejor forma de escribir ese informe. ¿No es cierto? Nuestra devolución sobre el trabajo número 4, cuando hagamos la retroalimentación va a estar
decir, este informe tendría que, ¿estás seguro que podés capturar tal y tal cosa? ¿O no estaría interesante para una lectura crítica haber destacado tal tema, etcétera? Entonces, la idea del trabajo número 4 es que usted se ponga en la posición que están haciendo análisis y digo que los relevantes, como simulando su investigación, y por lo tanto han decidido un análisis crítico, una lectura crítica de esas dos piezas. Y ustedes escriben el informe tal cual, estoy casi repitiendo lo que ha dicho Vicky, lo que ha dicho Belén. Y les damos la posibilidad de que ustedes escriban el informe de la mejor forma posible que ustedes creen, o más efectiva que ustedes creen que es para hacer un análisis antecedente. Ahora, para poder decidir cuál es la forma más efectiva de hacer un resumen o informe, ustedes tienen que haber estado en contacto con la clase y su bibliografía. Por eso no hemos dado qué ítems incluir y qué ítems no, porque si no es como resolverles todo. Y acuérdense que lo que nosotros estamos buscando acá es que en metodología es parte del núcleo de destrezas. Las destrezas no se adquieren memorizando lo que dice el texto o repitiendo lo que dice el profesor. Las destrezas se adquieren practicando y equivocándose, diríamos, ¿no? Entonces, los trabajos están orientados. Ustedes han visto que, de alguna manera, los trabajos prácticos han ido de forma muy tenue, incrementando su complejidad de alguna forma, requiriendo un poquito más de complejidad a la hora de la elaboración. Tampoco hemos querido exagerar eso porque no estamos en clase. En clase saldría muy bien dividirnos en grupo y discutir. En clase me refiero física. Entonces, esa un poco. ¿Hay alguien de las estudiantas de los estudiantes y las estudiantes que están ahora conectados que tienen alguna pregunta sobre el trabajo número 3, trabajo o el 4? Disculpe, profesor, acá otra compañera mandó una consulta, a ver si se puede escuchar. Hola, gracias. ¿Sabe que estamos sin el servicio de internet acá en la zona donde vivo y no lo he podido mandar al trabajo práctico? Así que, bueno, no me han contestado. Voy a tratar ahora, tengo algo de datos en el teléfono, así que voy a tratar de entrar y hacer la consulta sobre cómo puedo hacer en este caso. Porque yo les había consultado por mensaje privado si podía mandarlo tipo mensaje privado también al trabajo práctico y no lo han leído además. ¿Se escuchó? Sí. ¿Alguien recibió esa consulta, Vicky o Belén? Yo no la tengo. No, yo no la recibí. Está en el campus. La hizo hoy, casi hace ratito, digamos. La hizo recién justo cuando estábamos entrando. Ah, perfecto. Bueno, entonces, Así que hay que hay que responderle decirle a todo. la compañera que en este momento estamos justo entrando a clase para contestarle y que ya le vamos a contestar. Así que yo no tengo problema que la mande por mensaje privado la respuesta, si quiere, si es esa la pregunta, que la copie, la pegue y la ponga como mensaje privado. No hay ningún problema. Este, Bien, gracias. Entendemos que estamos todos con tiempos, con problemas y que está siendo complicado el fin de año, pero eso no va a implicar que flexibilicemos muy mucho esta cuestión de la entrega de los trabajos prácticos más tarde, etcétera. Digamos, si hay alguien puso ahora que estamos pasadas las 10 y está en clase, está perfecto, pero tratemos de mantener eso, que no es no es ponerse estrictos o estrictas a rajatabla, sino más bien es mantener cierto orden y ciertos criterios de igualdad, diríamos, ¿no? Que es importante tener. Pero bueno, entonces, eh, eh, digamos nada al trabajo 3 y el número 4. Intentamos, es posible. Gaby, se corta tu audio.
Más, sería congelado en realidad. Para que ustedes avance y lleguen mejor a la final. ¿Qué nos dimos en el? Y vamos a estar completo. ¿Se corta? ¿Ahí mejor? Sí. Ahí sí lo agarro mejor. A ver, ¿ahí está mejor? Ahí está mejor. Sí. Sí, perfecto. Bueno, lo que nos queda es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a reforzar un aspecto específico de la unidad 4 que da pie para dialogar con las cuestiones de la 5, y acá va la aclaración. Acuérdense que nosotros en la unidad 5 teníamos, de acuerdo al programa, el tipo de investigaciones exploratorias, explicativas, descriptivas, etc. Eso lo hemos hecho antes, lo ha hecho Carlos, lo ha explicado porque nos parece importante y lo vamos a reacomodar para el futuro. Entonces, a la unidad 5 le quedan muy pocas cosas, diríamos. Les queda un refuerzo que vamos a hacer hoy que dialoga entre unidad 4 y unidad 5, y nos queda el viernes que viene, nos queda para hacer unidad de análisis y unidad de observación, que son dos elementos muy importantes a la hora de hacer investigación. A la semana siguiente tenemos feriado, que es el martes siguiente, y el viernes siguiente se hace la devolución de los trabajos prácticos. La devolución de los trabajos prácticos obviamente va a ser respecto de las personas que se conecten sincrónicamente. No vamos a hacer devolución de todos los trabajos. Me estoy adelantando a las decisiones que han tomado Esteban, Carlos y Luis, pero me imagino que va a ser ese tipo, y quizás hagan algunas devoluciones generales de cuestiones que vean como cuestiones generales, pero a lo que voy es conéctense porque les va a servir mucho, porque ya después de eso ya nos queda muy poquito, nos queda solamente un nuevo trabajo práctico y nos queda ya el trabajo final. Entonces les recomiendo que se conecten a esa clase para las devoluciones. Ahora bien, yendo ya a lo que tenemos de la clase de hoy. No sé por qué, pero no me está pasando vamos a sacarla. Se congeló la imagen. Bueno, yendo a lo que vamos a ver hoy en clase. Nosotros cuando le hablábamos y Juni les habla de las diferentes dimensiones, y en las dimensiones, cuando hemos dado un poco la unidad 4, le mencionábamos algo que está ahí en naranja, ¿no es cierto? Esto de identificar o elaborar un marco teórico desde el cual vamos a responder o solucionar nuestro problema. Nosotros en el momento de hacer la revisión del estado del arte, de los antecedentes, ya empezamos a mirar esto de marcos teóricos o teorías. Por eso nosotros cuando les dábamos estos cuadritos, que son los que les proponemos que miren al hacer lectura crítica, el marco teórico aparece ahí, ¿no es cierto? Ya estamos hablando de un marco teórico. Nosotros cuando hacemos investigación podemos explorar, podemos describir o podemos explicar, simplificando los términos de que ya Carlos ha profundizado sobre los tipos de investigación. Ahora, para describir, para explicar, generalmente nos basamos en marcos teóricos, en teorías, diríamos, o recetas que ordenan, que describen o que nos dan guía de cómo se hace una descripción o cómo se analiza algo, ¿no es cierto? Esas serían las teorías. Nosotros muchas veces no tan solo vamos y describimos a los alumnos y las alumnas de la clase de investigación jurídica. Yo voy y describo 5, ¿no es cierto? Sino que puedo utilizar un marco teórico que me diga qué es una descripción de una clase y de sus integrantes. No es lo mismo describir la clase y describir solamente a las estudiantes y los estudiantes que describir en la clase al profesor y a la profesora que es parte de la clase. Eso puede estar basado en un marco teórico que implique una visión, una mirada de qué es una clase, ¿no es cierto? A pesar que yo siempre voy a estar describiendo, no voy a estar explicando, voy a utilizar un marco teórico, ¿no es cierto? El marco teórico que me permite. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un marco teórico
que me dice que el derecho es solamente la norma, a la hora de estudiar, a describir cuál es la normativa jurídica, voy a describir solamente leyes, resoluciones judiciales, etcétera, etcétera. Ahora, si tengo un marco teórico que me dice que el derecho también son las prácticas sociales, voy a tener que describir algunas prácticas sociales. ¿Se entiende? El marco teórico nos permite saber qué voy a describir o no de algún fenómeno. Y cuando hablamos de algo explicativo, el marco teórico nos permite tener una receta de cómo voy a explicar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero explicar qué determinan decisiones judiciales de derechos humanos, de gran protección de derechos humanos, puedo utilizar un marco teórico, que es el marco teórico que viene de la literatura política judicial, que dice que bajo determinados contextos políticos hay mayor o menor protección de derechos humanos. O sea, son teorías. Nosotros, cuando vamos a mirar los antecedentes, es muy posible que nos topemos con textos que tienen marcos teóricos. Y es muy posible o necesario que cuando nos planteamos algunas preguntas de investigación, nosotros identifiquemos qué marco teórico vamos a usar o elaboremos o propongamos la elaboración de un nuevo marco teórico. Porque lo que concluimos es que los marcos teóricos propuestos por nuestros colegas y nuestras colegas anteriormente son insuficientes. Entonces, para tener claro cuál es la necesidad de tener un marco teórico, es todo lo que anteriormente hemos dicho. Es necesario tener un marco teórico, identificar el marco teórico en la literatura y proponer elaborar uno nuevo, porque esos marcos teóricos son proposiciones, definiciones, conceptos que nos van a permitir explicar el fenómeno que nosotros queremos abordar, ¿no es cierto? Son teorías construidas por otras personas, nos van a permitir predecir qué es lo que vamos a encontrar, ¿no es cierto? Y esas teorías las vamos a poder aplicar para ver si realmente su poder predictivo ha funcionado o no en los contextos donde estamos trabajando, y nos va a permitir ordenar. Yo cuando quiero hacer una descripción, por ejemplo, tengo que tener claro cómo ordenar el fenómeno que voy a describir. Entonces necesito de un marco teórico. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando hacemos investigación nos basamos en teorías. ¿Qué son estas teorías? Proposiciones, definiciones, conceptos que nos ayudan a nosotros a ordenarnos, nos ayudan a explicar o predecir qué es lo que el conocimiento tiene para decir. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de marcos teóricos y teoría, esto está muy relacionado con la literatura con la cual dialogamos. Entonces, yo puedo ser una persona que hace análisis económico del derecho. Entonces, voy a utilizar marcos teóricos que vengan del análisis económico del derecho, que es una forma de hacer análisis empírico, y por lo tanto, mis antecedentes, mi revisión de antecedentes va a estar más relacionada al análisis económico del derecho. Puedo hacer antropología jurídica o puedo hacer dogmática jurídica y me voy a hacer hincapié en autores como Ronald Dworkin, que habla del interpretativismo jurídico, o el nuevo constitucionalismo en derechos humanos. Entonces, cuando el marco teórico que identificamos o que necesitamos elaborar depende de cómo nos relacionamos nosotros con la literatura. Ahora, cuando nosotros revisamos la literatura, y vamos a algo más práctico, ustedes pueden encontrar que no hace el texto lo que estamos leyendo. Por ejemplo, el texto que hemos leído sobre en el trabajo práctico práctico número 4, diríamos el texto sobre, no el de acceso a la información, sino el otro empírico. Ese texto no hace una relación directa o explícita a una teoría. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hacemos trabajos descriptivos, no siempre, pero algunas veces no encontramos en textos una mención directa hacia un marco teórico. Eso es porque hay un volumen descriptivo que nosotros queremos ver
y que en ese momento decidimos como académicos o académicas que no es necesario entrar a una discusión teórica. Quiero mostrar la dimensión de un fenómeno. Entonces no encontramos ahí un texto, una teoría concreta de, relacionada a una teoría. ¿Me espera un segundo, por favor? Ahí tenemos que no siempre nos vamos a encontrar con una teoría. Y eso también nos va a pasar mucho en trabajos dogmáticos. Ya vamos a ir un poquito a la diferencia entre análisis empírico y dogmático del derecho, ¿no es cierto? Hay veces que también en el análisis de antecedentes no hay una referencia explícita a esas teorías. Entonces, también estos son como señales de advertencia para cuando miran textos. Otra vez, con un texto netamente empírico, muchas veces que es descriptivo, se asume una visión teórica de que el derecho es no tan solo la norma, sino es también la práctica social, ¿no es cierto? Entonces, si hay un marco teórico, pero ese marco teórico no está 100% explicitado, no van a encontrar un acápite, una sección que diga marco teórico, teoría, ¿no? Se lo da, por supuesto, por el tipo de investigación. Por eso es tan importante pensar en estas dos grandes divisiones que hemos hecho. Divisiones investigaciones dogmáticas o empíricas, y la otra división que Carlos ha profundizado sobre exploratorio, descriptivo y explicativo. Ahí, en esos casos, las autoras y los autores hacen una referencia más implícita a las teorías que están usando. ¿Por qué? Porque todavía quizás están en el nivel netamente descriptivo. Pero otras veces sí van a encontrar algún tipo de referencia a las escuelas en las cuales se enmarcan estos estudios, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el texto del acceso a la información de Víctor Abramovich, que estamos utilizando diferentes trabajos, ahí el texto ya va de a poco, diríamos, diciendo que se inscribe en visiones anglosajonas y visiones más, si se quiere, robusta de los derechos humanos respecto al acceso a la información, porque incorpora transparencia, etc. Entonces ahí ya va como, si se quiere, de una forma más general, no muy explícita, pero de una forma más general, donde hay una relación o hay una referencia hacia un texto, hacia una escuela teórica específicamente. Y después después ya tenemos circunstancias donde hay una bajada directa hacia una teoría específica, ¿no es cierto? Entonces ahora ya vamos a charlar sobre eso. Es donde el autor o la autora nos dice: para abordar esta pregunta, para abordar este problema, yo necesito anclarme en la teoría general del derecho propuesta por X autor que establece tal y tal cuestión. Por ejemplo, ya lo vamos a ver, Kelsen, ¿no es cierto? O yo puedo basarme, y capaz que después cada uno de los colegas va a hacer intervenciones, ya saben, cuando quieran hagan ejemplo, puedo basarme en una teoría particular de la decisión judicial desde la vista de la decisión, desde las ciencias políticas, que explica cuándo vamos a tener decisiones en contra de gobiernos y cuándo no vamos a tener. Entonces ahí ya el autor o la autora baja explícitamente una teoría. Entonces esto de los marcos teóricos es complicado y ustedes tienen que estar muy alertas a la hora de hacer sus estudios del arte, porque van a encontrar textos donde no hacen mención a marcos teóricos. Generalmente son textos descriptivos, y ya voy adelantando algo. Acuérdense que lo descriptivo es dogmático o empírico. Algunas veces se infiere por la lectura del texto que hay una adhesión a algún tipo de marco teórico.
Hay otras veces que las menciones ya son explícitas, pero más vagas y general, y otras veces que ya son muy, pero muy específicas. Ahora lo que vamos, siempre va a haber algún tipo de marco teórico, nada más que va a ser más o menos difícil de encontrar. El mayor nivel de dificultad para ver un marco teórico va a ser, por ejemplo, el texto, el primer escalón que les pongo, con donde no encontramos casi ninguna referencia a una teoría, porque son textos netamente descriptivos. Pero ahí se asume que la autora o el autor entiende que el derecho es más que la norma. Por ejemplo, en el texto que le hemos dado en los trabajos prácticos. Hasta ahí, pregunta, sugerencia. Empezamos complicado porque empezamos con plenas incertidumbres. Estamos diciendo que encontrar marcos teóricos o las teorías de nuestros colegas es bastante complicado. Bueno, acá yo les decía, es muy importante que tengamos en cuenta esa distinción entre teorías dogmáticas y entre trabajos dogmáticos y trabajos empíricos. En los trabajos dogmáticos, muchas veces, no encontramos un análisis explícito o una referencia explícita a una teoría, ¿no es cierto? Ya directamente las autoras o los autores se meten a analizar el contenido de una norma, el alcance de la norma, la relación entre diferentes normas en un sistema jurídico. Acuérdense que los análisis dogmáticos, en líneas generales, podemos circunscribirlos a análisis descriptivos. Entonces, tiene sentido que los análisis dogmáticos encontremos que no haya muchas veces una explicitación de un marco teórico. Ahí vamos a tener que discutir, y esto podríamos discutirlo más en clase, si realmente es una buena o no práctica que los autores, las autoras dogmáticas no hagan esa referencia. Pero, más allá de la posición que tengamos, en la realidad es que vemos que hay trabajos académicos científicos que muchas veces no hacen explícito el marco teórico. Ahora, muchas veces en los análisis dogmáticos van a ver que los antecedentes jurisprudenciales, lo que ha dicho una corte, terminan siendo el marco teórico de análisis. ¿Por qué? Porque la dogmática se dedica a entender y desentrañar el derecho. Eso es muy polémico de una perspectiva científica en general, diríamos, porque una norma, una sentencia o antecedentes jurisprudenciales, ya sea de la Corte Interamericana o de la Corte Suprema, no tienen la categoría de teoría. Pero, ustedes lo saben, las cortes desarrollan determinados conceptos, determinadas proposiciones que terminan operando como marco teórico. Entonces, por ejemplo, uno puede decir que se analizará la extensión del acceso a la información teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que establece que los derechos humanos implican o traen aparejadas obligaciones positivas y obligaciones negativas de parte del Estado. Entonces se va a analizar esos condicionantes o esos niveles o esos alcances respecto del derecho al acceso a la información. Entonces ahí muchas veces lo que opera como marco teórico que nos va a ayudar a entender, a analizar, a describir el acceso a la información va a ser la jurisprudencia que viene de algunos tribunales. Otra vez, eso es muy discutido en la perspectiva científica y que nos llevaría a un debate más de qué son las ciencias y cómo operan los marcos teóricos. Dadas las limitaciones de la materia y de la clase, esa discusión la dejamos en el freezer para cuando tengamos la oportunidad. En este momento, a los fines netamente prácticos, tienen que tener en cuenta que muchas veces los antecedentes jurisprudenciales para los autores más dogmáticos y dogmáticas son el marco teórico, ¿no es cierto? Pero, no obstante, también podemos encontrar muchos autores y autoras dogmáticas que en sus textos proponen
o se basan en marcos teóricos, ¿no es cierto? Kelsen es un autor típico, diríamos que ustedes han estudiado, que nos da algunas ideas de cómo funciona o cómo tendría que funcionar el derecho. Entonces, estoy simplificando, pero si nosotros tenemos un análisis dogmático sobre determinada normativa, uno puede decir, yo me voy a basar en la teoría del derecho que propone Kelsen para establecer si una norma tiene o no tiene lugar en determinado ordenamiento jurídico. Estamos reduciendo, asumiendo que eso podría ser un trabajo científico. Pero hay teorías que nos proponen el análisis de cómo podemos estudiar o analizar el alcance de una norma. Diríamos después, Dworkin es un autor anglosajón que propone la reinterpretación del derecho a la luz de los principios de derechos humanos. Sin venir del ámbito del nuevo constitucionalismo latinoamericano ni del ámbito del derecho internacional de derechos humanos, su propuesta de reinterpretación del derecho se relaciona mucho con estos movimientos neoconstitucionalistas, que son una cuestión de decir, bueno, paremos la pelota. Ya no es que el derecho se entiende científicamente y tiene que ser amalgamado para que constantemente resolvamos las lagunas jurídicas, rindiéndole tributo al derecho, sino que Dworkin dice, lo que tenemos que reinterpretar es todo el ordenamiento jurídico a la luz de nuevos principios que han sido los principios de derechos humanos o de protección de la dignidad de la persona que hemos decidido tutelar de nuestras constituciones. Entonces el derecho tiene que ser reinterpretado en su mejor luz. Entonces yo como autora puedo sentarme y decir, voy a reinterpretar el derecho no a la luz de lo que dice Kelsen, no a la luz de lo que dice el formalismo jurídico tradicional, Savigny, etc., sino con el marco teórico que me propone Dworkin. Y lo tendré que explicar, ese marco teórico, para aplicarlo al derecho a la interrupción legal del embarazo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener marcos dogmáticos que nos permiten, teorías dogmáticas que nos permiten entender el derecho de una forma particular. Vamos a tener marcos teóricos. También, por ejemplo, a través de lo que venimos estudiando ustedes en la carrera, van a tener marcos teóricos que, por ejemplo, establecen los límites del control constitucional de las Cortes. Entonces, va a haber marcos teóricos que nos va a decir cuándo es legítimo o ilegítimo que una corte dicte o no la inconstitucionalidad de una norma, ¿no es cierto? Entonces podremos tenerlo a Illy, lo podremos tener a Bickel, lo podremos tener a Sagüez, etc. Todos ellos nos dan algún tipo de guía de cómo hacer para analizar la norma. ¿Me esperan un minutito? Y aprovecho, digamos, que mientras Gabriel resuelve sus problemas de padre. Y lo importante es que ustedes entiendan que el enfoque teórico que ustedes elijan puede hacer cambiar de forma significativa la investigación, ¿no? O sea, y eso es súper importante. Por ejemplo, en mi tesis doctoral, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, en función de si yo elegía un enfoque u otro, hasta mis conclusiones podrían haber variado de forma exponencial, ¿no? Por ejemplo, yo analizaba un caso específico, digamos, que se llaman casos estructurales. Y uno de los casos estructurales son casos donde hay una vulneración masiva de derechos humanos y donde una corte, en general, busca impactar en políticas públicas, ¿no? Impactar de forma directa en políticas públicas. Y fíjense que en función de un enfoque, yo podía elegir un enfoque que se llamaba neorrealista, que lo único que hacía era ver si realmente había o se producía un efecto directo de, digamos, la decisión de la Corte en, digamos, en la realidad. O sea, que lo único,
digamos, que lo único que se podía observar, digamos, era que si, por ejemplo, una Corte Suprema dice el Congreso de la Nación tiene que sancionar una ley con determinadas características para resolver la cuestión de vulneración de derechos humanos, en este caso concreto, digamos, la única forma que yo tengo de probar, digamos, con este enfoque, con esta teoría realista, es que el Congreso sancione esta ley. Si el Congreso no sanciona esa ley, significa, para esta teoría neorrealista, que esa sentencia o esa no ha tenido ningún tipo de efecto en la realidad. Pero por otro lado hay otros tipos de enfoques, sí, que van más allá, por ejemplo, de esta teoría neorrealista, que es la teoría constructivista. Y esta teoría constructivista buscaba, o busca analizar, digamos, más allá de ese impacto o ese efecto directo, y busca analizar otro tipo de efectos y que al mismo tiempo tal vez no son inmediatos, como efectos simbólicos, efectos indirectos, por ejemplo, que esa sentencia haya servido para poner ese tema en el tapete público, que la población haya tomado conciencia sobre esa problemática, que distintas ONGs comiencen a trabajar de forma mancomunada para intentar resolver. Son todos efectos que pueden partir de esa misma interpretación o intervención de la Corte, pero que para un enfoque y una teoría, ¿sí?, no serían efectos, porque solo se estarían analizando los efectos directos, ¿sí?, materiales, es decir, el Congreso realmente modificó la legislación, si hay un efecto, y si no, no hay ningún tipo de efecto, y para otro enfoque y otra teoría, digamos, se analizarían otro tipo de efectos, ya que inclusive ese enfoque lo que dice es que estos efectos indirectos y simbólicos en muchos casos pueden ser mucho más importantes que los efectos directos que plantea este otro enfoque. Así que fíjense cómo la elección de un enfoque teórico nos puede a nosotros cambiar totalmente la investigación. Si yo elegía el enfoque neorrealista, muy probablemente mi investigación iba a ser bastante corta, y mis conclusiones iban a ser de una determinada manera, ¿sí? Sí se han modificado ciertas políticas públicas, así que el efecto es relativamente poco, pero si yo tomo este enfoque constructivista, puedo analizar un montón de otras cuestiones, ¿sí?, que me van a permitir observar que realmente esta intervención de la Corte, está bien, si no tuvo inmediatamente efectos directos materiales como la sanción de una ley del Congreso, por ejemplo, que se exigía en la sentencia, sí tuvo un montón de otros efectos en la población que sufría sus derechos vulnerados, que comienza a pensar a partir de la sentencia que realmente tiene derechos y que lo puede exigir esos derechos, por ejemplo, las ONGs que trabajaban esa temática, como a partir de la sentencia se empoderan y empiezan a generar proyectos propios para intentar resolver las problemáticas de esa población, por ejemplo, la creación de distintos organismos, ¿entiendes? Entonces, fíjense cómo el enfoque teórico que decidamos marca absolutamente toda nuestra investigación y condiciona también, de alguna manera, nuestras conclusiones. Muchas gracias, Esteban. Bueno, ahí lo que está diciendo Esteban nos da pie para pensar ya en los estudios empíricos, ¿no es cierto? En los estudios empíricos ya vamos a tener, si se quiere, otra vez esto de determinar que en investigaciones descriptivas es posible que no encontremos marcos teóricos, pero sí puede haber, y hay muchas investigaciones descriptivas basadas en marcos teóricos, pero en las investigaciones explicativas empíricas ya siempre va a haber un marco teórico. ¿Qué es lo que nos está diciendo Esteban? Esteban quería explicar cuál es el impacto que produce o que hace que determinadas sentencias tengan mayor o menor impacto en determinadas cuestiones. Es descriptiva y explicativa, según lo que entiendo la tesis de Esteban, y ahí él, para poder definir qué es impacto y qué tipos de impactos se producen, él sí o sí tiene que recurrir a un marco teórico que, como bien ha explicado, le permita a él mirar algunas cuestiones y otras no.
o incluir algunas cuestiones que otros no incluyen, ¿no es cierto? Entonces, para hacer una investigación más empírica, sobre todo si va a ser explicativa, vamos a necesitar un marco teórico, ¿no es cierto? Algún tipo de concepto, algún tipo de proposición que nos diga, y algún tipo de predicción que nos diga cómo funcionan o cómo se piensa que los fenómenos ocurren en la realidad. Después Esteban toma ese marco teórico prestado y lo aplica a su tesis y justifica por qué es necesario hacer esa investigación y puede concluir que hay que mejorar ese marco teórico, puede concluir que está muy bien hecho ese marco teórico, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la función que siempre vamos a encontrar del marco teórico en una investigación empírica, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener una investigación empírica explicativa donde vamos a necesitar, por ejemplo, para explicar cómo se construyen identidades feministas en determinadas comunidades, vamos a tener que tener un marco teórico de qué entendemos por feminismo o qué entendemos por mujeres. No sé si vos, Vicky, estás conectada, podrías comentar un poquito de cómo vos estás trabajando la identificación de marcos teóricos y cómo estás viendo si necesitas elaborar o no en tu tesis doctoral. Vicky. Dale. Estoy teniendo problemas un poco con el audio. Sí, bueno, mi investigación es de tipo explicativa. Y para eso yo he jugado ahí en realidad con un marco epistemológico, que serían las teorías decoloniales, y lo he hecho dialogar con lo que serían las teorías feministas, y de cómo se organiza el movimiento feminista, y también he hecho dialogar con cómo se ha construido lo que sería el derecho de mujeres y el derecho de comunidades indígenas y campesinas. Es un poquito complejo, pero en realidad de lo que parto es a partir de las teorías decoloniales, que las teorías decoloniales lo que plantean es justamente esto de construir y un poco discutir constantemente cómo se han construido estos marcos en torno al derecho de mujeres, en torno al derecho de las comunidades indígenas, y también en torno a cómo se han construido las agendas del movimiento feminista en general. Entonces, lo que he hecho es eso, tomar esos marcos teóricos, que son varios y variados, y hacerlos dialogar. Y otra cosa que va en la línea de esto de que en marco teórico podemos encontrar en cualquier parte del escrito, también es porque en mi caso las teorías decoloniales, como son una postura epistémica, un paradigma epistémico, también plantean nuevas formas de abordaje de la metodología. Entonces, cuando voy a trabajar lo que sería cómo voy a construir las herramientas metodológicas o cómo voy a hacer ese abordaje, vuelvo a hacerlas dialogar a las teorías decoloniales, que también, o sea, no es algo que en la práctica no haya herramientas, sí hay herramientas muy ligadas a las prácticas decoloniales, pero no están como dentro de esas teorías, no se las conceptualiza así. Y por eso también, por ahí, también estas herramientas metodológicas se las trae un poco de lo que es la psicología comunitarista y del enfoque que en realidad están vinculados con las técnicas de investigación acción participativa. Entonces, o sea, en este mini resumen que les hago, van a ver cómo hay diferentes marcos teóricos dialogando y construyendo la explicación de cómo se construyen esas agendas, que en realidad esa explicación va a concluir después, esa explicación va a salir del trabajo empírico que haga, que básicamente este año no se ha podido hacer mucho por el tema de que no se puede hacer campo, pero bueno, esa explicación,
cómo se construyen las agendas o qué factores influyen, para llegar a esa pregunta he hecho dialogar todos estos marcos teóricos, este paradigma epistémico, replanteado la cuestión metodológica a partir del paradigma epistémico decolonial. Y bueno, para eso hay que hacer una revisión. Igual, y otra cosa, en mi plan, eso está muy claro, está como muy puesto sobre la mesa, también porque, bueno, también creo tiene que ver un poco con esto, en que cuando se hace empiria, como decía Gaby, y cuando se hace explicativo es necesario saber de dónde estás sacando vos como todos esos marcos teóricos para poder ponerlos a dialogar, porque también ahí volviendo un poquito a lo que dice Juni, no es que las cosas son por iluminación, sino que básicamente requiere este trabajo previo de revisión, de discusión, de crítica, y a través de eso de ir proponiendo. Y bueno, eso básicamente. Pero bueno, eso. Tengan en cuenta que también pueden hacer dialogar diferentes marcos teóricos, posturas epistémicas. Eso va a depender también de qué quieran investigar, si es explicativo empírico. Bueno, esa ha sido mi experiencia de cómo he construido la propuesta. Bueno, ahí ustedes ven que tanto Esteban como Vicky, para poder abordar y hacerse su pregunta de investigación, lo que han necesitado es ir a los antecedentes, y cuando han empezado a ver los antecedentes, han empezado a decir, mira, esta gente habla de los temas que yo estoy más o menos metida. Están complejizando la pregunta, pero al complejizarla se apoyan en esas herramientas o esos lentes que son las teorías o determinadas teorías que les permiten a ellos abordar. Y tanto a Esteban como a Vicky hay cosas que les han cerrado y otras cosas que no les han cerrado. Esteban directamente, al no cerrarle algo, va y busca un marco teórico que le termine de satisfacer, y en el caso de Vicky todavía está transitando el proceso de que si realmente hay un marco teórico que a ella le satisfaga. Pues es posible que Vicky concluya, y va caminando hacia eso por lo que nos está contando, de que no hay un marco teórico que le esté satisfaciendo, y ella va a tener que proponer algún tipo nuevo de forma de entender cómo se construyen determinadas identidades feministas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer vos en tu tesis, Gaby? Que vos terminás proponiendo un nuevo marco teórico porque no hay un marco teórico que satisfaga completamente lo que vos estabas investigando. Exactamente. Mi trabajo de investigación, en mi trabajo de investigación de análisis sobre la decisión judicial de la Corte Suprema de Argentina en casos de alto impacto político, lo que yo termino concluyendo cuando hago el análisis de antecedentes es que ninguna de las teorías me satisfacen para entender el fenómeno que yo tenía a mano, ¿no es cierto? Y que lamentablemente me iba a tener que proponer, lamentablemente porque requiere más trabajo, proponer un marco teórico. Yo no puedo hacer investigación explicativa si no tengo marco teórico. Más allá que soy bueno, soy malo escribiendo, y lo he escrito bien, lo he puesto bien, o vayan a ver a ustedes autoras o autores que hacen que hacen investigación explicativa y no hacen una buena explicitación del marco teórico. Pero para hacer investigación empírica explicativa es necesario tener un marco teórico, diríamos. Entonces, ese marco teórico ustedes los van a encontrar mucho más, así cuando yo les decía al principio, esta cuestión de que en algunos casos no nos encontramos con teorías descriptivas, y en el primer escalón, si se quiere, y en el último, otras veces encontramos una teoría o marco explícito. Es muy factible que siempre que vean investigación empírica del derecho explicativa van a encontrar marco teórico. Las muy buenas investigaciones dogmáticas también nos dan un marco teórico, con la salvedad
que muchas veces ese marco teórico se hace referencia no a la doctrina o a la bibliografía o las autoras y colegas que vienen escribiendo, sino más bien al marco teórico, entre comillas, que nos da la jurisprudencia. Pero existe ese marco teórico. Cuando hacemos investigación descriptiva, diríamos, cuál es la situación. No sé si, Carlos, vos querés contar un poco del estudio que estás haciendo sobre cooperativas, diríamos, cómo vos te apoyás en marcos más, cómo te apoyás o prescindís de algunos marcos teóricos para poder describir un fenómeno que el cooperativismo y la igualdad de género en Tucumán, en ese trabajo que estás haciendo. No sé si está Carlos. Sí, en nuestro tema de investigación, bueno, ha sido fundamental, ¿no? Analizar el rol de la mujer, y, bueno, confrontarse el rol de la mujer a lo largo, ¿no? De las economías sociales. El cooperativismo es una forma de economía social, pero también, bueno, hay otras corrientes, están todos los principios sobre igualdad de género, sobre la diversificación, sobre igualdad de oportunidades. Y bueno, consultamos a distintos autores, que en definitiva son distintas corrientes. Una de ellas, por ejemplo, Abramovich, que ustedes que citan muy repetidamente, es uno de los tantos autores. Es así. Yo coincido plenamente. Perfecto. Bueno, entonces ven que el marco teórico es necesario. Y acá, qué es lo que está sucediendo? Estamos hablando con el trabajo de Esteban, de Carlos, de Vicky, que están en un nivel de producción de investigación mucho más, si se quiere, experimentada que en un trabajo que podemos hacer en el grado, diríamos. Entonces nosotros no les vamos a pedir a ustedes, y no es esperable ir a un congreso de estudiantes y ver trabajos científicos apoyados necesariamente en un nuevo marco teórico, pero sí uno espera ver sobre qué tipo de teorías se están apoyando, diríamos, que puedan identificar en la literatura. Por eso otra vez el trabajo de la revisión de antecedentes no es un trabajo así nomás, sino es un trabajo muy crítico y muy analítico. Cuando hacemos investigación más descriptiva, ahí ya tenemos una posibilidad de decir, bueno, miren, por el momento no me pidan tanto en marco teórico, sobre todo si estoy en mis primeros pasos de la investigación, porque todavía no he llegado a ese nivel de sofisticación de mis habilidades metodológicas. Pero sí en las investigaciones descriptivas vamos encontrando. Por ejemplo, en el caso de Belén, mezcla mucho, o combina, mejor dicho, una palabra, no sé si Belén estás ahí conectada en este momento, el Sí, tema acá. del marco teórico más dogmático y un marco teórico más empírico, que está también en Carlos, en Esteban y en Vicky, pero a mí me gustaría ver que cuente un poquito cómo el marco teórico para ella está siendo el derecho internacional de derechos humanos, y parecería ser que eso le incomoda. No sé si Bel querés contar un poco eso. Sí, un poco también ese marco teórico se construye con lo que vos dijiste hace rato, especialmente con la jurisprudencia o por ahí con lo que conceptualiza la Corte Interamericana o los organismos internacionales, por ejemplo, en las observaciones generales o en los comités. Bueno, hay toda la construcción teórica que se da ahí tiene que ver con todos estos organismos internacionales en general. Sobre todo especialmente en pueblos indígenas. Claro, y eso como que lo hago como dialogar con la construcción que vienen por ahí haciendo, bueno, los pueblos indígenas, digamos, sobre qué dicen los pueblos indígenas sobre toda esa construcción de derechos humanos, y desde ese lugar es que la busco interpelar o incomodar, como vos decís. Y ahí estoy como en un punto muy similar al de Vicky, en el que esa es la búsqueda, digamos, o sea, como cómo se interpela toda esta construcción teórica de los derechos humanos desde la visión, cosmovisión, cultura y la construcción que hay ahí de los pueblos indígenas.
con el objetivo de poder, digamos, medir el cumplimiento, efectivización o cómo se da en la realidad esa relación o ese cumplimiento de derechos. Perfecto. Bueno, ven cómo ahí parte del marco teórico viene de esta herencia jurídica del derecho internacional de los derechos humanos y que se va a contraponer en el trabajo de Belén de una perspectiva empírica, ¿no? Entonces hay bastante juego. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta aquí? Diríamos, y es muy importante lo que han dicho las colegas y los colegas. El marco teórico nos va a determinar cómo vamos a solucionar el problema de investigación y vamos a responder la pregunta de investigación. No es algo, no es un adorno, diríamos. El marco teórico y el marco teórico que nosotros elijamos va a estar, usar o no un marco teórico va a estar determinado por las complejidades de nuestro estudio. Ahora, en este momento, donde la unidad 4 es sobre estudio del arte, estudio de los antecedentes o análisis de la literatura o estado del arte, ustedes tienen que saber que al momento de identificar o de hacer sus análisis críticos, tienen que identificar el marco teórico en el cual se basan los autores y las autoras. Eso puede suceder que no se encuentren en un texto con la teoría explícitamente aplicada al caso, sobre todo en estudios descriptivos, ya sean dogmáticos o empíricos. Hay veces que van a encontrar en los textos implícitamente desde qué perspectiva teórica se para el autor o la autora. Otras veces van a hacer un enmarque más, si se quiere, general, dentro de una escuela, dentro de una línea de investigación, pero no lo van a bajar. Y seguramente, si se han topado con un muy buen análisis dogmático, van a ver un marco teórico explícito o van a encontrarse con un análisis explicativo empírico que también les va a dar un marco analítico. Ahora, eso ustedes cuando hacen análisis, lectura crítica, tienen que identificarlo, tienen que saber verlo. La práctica les va a posibilitar darse cuenta de eso. ¿Y por qué va a ser importante que lo hagan? Por lo que está en naranja en este momento, que al momento de terminar esa dimensión epistemológica que les propone Juni, ustedes para elaborar su propuesta de investigación ya puedan definir si van a utilizar o no un marco teórico o si van a proponer uno nuevo, o si por la densidad descriptiva de su trabajo, por un momento en su carrera de investigación científica van a resignar la identificación de marco teórico en base a la necesidad de hacer algo descriptivo sustantivamente. Para ustedes, que están entrando recién al mundo de la investigación con diferentes intensidades, porque sabemos que algunas personas ya han hecho investigación científica para otras tareas de su vida, pero en este contexto nosotros lo que queremos es que puedan identificar que existen marcos teóricos y no necesariamente le vamos a evaluar si es que han elaborado o se proponen elaborar un marco teórico en el momento de la propuesta de investigación. Esto es importante a la hora de el estado del arte o el análisis de la literatura. Y lamentablemente, y ahí va una advertencia, en el campo del derecho, que muchas veces hay una subestimación de la importancia de marcar cuál es el enfoque teórico doctrinario que estamos utilizando. ¿Y esto por qué? Porque también le hemos dicho anteriormente, también hay un déficit, hay que reconocerlo en el ámbito del derecho, de que subestimamos de alguna manera el análisis de los antecedentes, del estado del arte de nuestras colegas y nuestros colegas, porque hay una tendencia a querer inventar la rueda todo el tiempo, cuando la rueda ha sido inventada hace muchísimos siglos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hoy? Es tratar de poner de relieve de qué se trata esto que hemos mencionado marginalmente en las otras clases de identificar o elaborar enfoques teóricos.
Preguntas, sugerencias, comentarios, ya sea de las estudiantes o de los colegas. Doctor, yo aquí quería hacer como modo de conclusión un poquito, ¿no? Lo Sí. que ya venían esbozando también. Ya, a esta altura queda claro que el marco teórico es la fundamentación, básicamente, de todo el estudio, o por lo menos de la investigación que se propone. Es la fundamentación teórica, donde uno esboza las principales líneas de investigación que se han venido desarrollando. Y creo que queda claro ya de todo lo que se ha venido charlando, que usted ha venido elaborando, de que marco teórico no es lo mismo que teoría. Eso es algo que me parece importante. Muy bueno. Resaltar eso. Marco teórico no es lo mismo que teoría. ¿Por qué? Porque hay muchos marcos teóricos, como usted lo ha venido perfectamente desarrollando, que no se basan en teorías. Pueden tener evidencias empíricas sin que todavía se haya formalizado en una teoría. Y es perfectamente válida. Es decir, estamos hablando de investigaciones, de estudios, de corrientes que tienen, como le digo, un sustento empírico que ha sido comprobado, que ha sido expuesto, que ha sido debatido, por ejemplo, en congresos, y que a la hora de tomarlos como antecedente es perfectamente válido. Creo que este concepto de marco teórico y teoría, bueno, lo quería aclarar. Para algunos les resultará obvio y para otros quizás no, pero bueno, creo que es importante rescatar que marco teórico no es lo mismo que teoría. Un marco teórico puede tener sustento en teorías o no. Está muy buena esa aclaración que dice Carlos para entender bien de qué estamos hablando y la función que tiene y cómo es esta cuestión de si todo estaría basado en una sola teoría, reduciríamos mucho la capacidad investigativa, ¿no? Un poco en eso. Vicky. Yo por ahí que lo que quería agregar era más una cuestión así más práctica, que a mí me ha servido mucho y tiene que ver por ahí con nuestra formación. Nosotros nos forman como operadores jurídicos, como profesionales que resuelven problemas. Entonces, por lo general, tendemos a nuestra manera de operar es tener la respuesta y tener la solución. Entonces, por ahí, cuando investigamos, la idea es justamente un poco salirnos de ahí y pensar que en realidad hay una problematización mucho más allá de la solución que nosotros podamos tener. Y a mí me ha ayudado un montón pensar en esos términos de que profesionalmente nos forman para tener la respuesta y la solución, que es lo que básicamente hacemos, incluso a la hora incluso de ir y escribir, tendemos a esto, a que ya lo sabemos, ya lo resolvemos y tenemos la respuesta. En cambio, cuando investigamos es justamente eso, problematizar más allá de la respuesta que podamos o no tener y pensar que justamente, o sea, no tenemos todas las respuestas, porque para eso se investiga. Eso es como, a mí me sirvió mucho a la hora de pararme y pensar para qué investigaba, para qué investigo si tengo las respuestas. Y básicamente tiene que ver con cómo nos forman como abogados, porque somos operadores, somos personas que resolvemos cosas y tenemos siempre las respuestas, se nos exige eso, por lo general, o sea, si sos abogado tienes que saber, básicamente, y cuando investigamos se nos plantea esta contradicción de no necesariamente, porque para eso investigamos, porque no sabemos, porque no tenemos la respuesta, porque necesitamos buscar esa respuesta. Eso. Muchas gracias, Vicky. Bueno, lo que dice Vicky, esa es la aproximación del trabajo científico. Si yo no me reconozco como ignorante, nunca me puedo hacer ciencia. Solamente quienes son ignorantes y se reconocen como ignorantes
son capaces de hacer ciencia. Todos los demás hacen otras cosas muy bien, pero los científicos somos, para poder ser científicos tenemos que ser ignorantes. Y por eso vamos a nuestros colegas para ver si realmente ellos no han contestado, y cuando ellos no han contestado nuestra duda, más ignorantes somos y más en condiciones estamos de ser capaces de hacer ciencia. Por eso la revisión de los antecedentes y la identificación de estos marcos teóricos son necesarios. No sé si alguien más quiere aprovechar, nos queda un minuto. Bueno, entonces, así de esta forma terminamos la unidad 4 y entramos a complementar la unidad 5, que ya la inició Carlos en esta desarticulación que hicimos del programa, porque veíamos que había alguna falencia en la hora de cómo lo hemos estructurado. Entonces, esto termina conectándose con lo que Carlos, o complementando lo que Carlos nos ha introducido sobre los tipos de investigación. ¿Por qué? Porque los marcos teóricos están relacionados a los tipos de investigación que vamos a hacer. A la vez se conecta mucho con la unidad 2, donde hablamos de que hay investigación dogmática y investigación empírica, y se hace un anclaje fuerte sobre la unidad 4, porque para poder entender los diferentes marcos teóricos, los enfoques y su necesidad, tenemos que entender qué es el estado del arte, diríamos. Y ahí eso dialoga con todo lo que es la unidad 4 y con la unidad 5 en los términos que hemos hablado. Lo que vamos a hacer la semana que viene es tratar de meternos en esto que se llama una unidad de observación o unidad de análisis. Nosotros ya hemos hablado en la pregunta de investigación, eso lo ha hablado Luis, sobre todo cuando daba la estructura, una pregunta de investigación, que nosotros tenemos que incorporar en nuestra pregunta de investigación una unidad de análisis. Bueno, necesitamos trabajar sobre una aclaración terminológica, que es una unidad de análisis, una unidad de observación, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver el viernes que viene, como para dar cierre, si se quiere, a la unidad 5. En el mientras tanto, vamos a subir un video, y les vamos a avisar, corto, sobre cómo citar. ¿Qué significa citar a nuestros colegas en nuestro trabajo, diríamos, ¿no? Esto de hacer referencia, porque nosotros ahora en la unidad 4 ha quedado un poco opacado esta idea de que no tan solo que citamos, que nos basamos en lo que dicen los demás, sino también que lo que hacemos es reportamos nuestros escritos. Ustedes han visto en los textos que se cita lo que ha dicho Carlos, lo que ha dicho Vicky, lo que ha dicho Esteban, lo que ha dicho Belén. Bueno, hay formalidades que seguir. Esas son las normas de referencia y elaboración de bibliografía. Eso lo vamos a subir un videíto para que ustedes lo tengan, porque eso también lo vamos a mirar en el examen cuando les evaluemos en su momento. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido clara la clase y nos estamos viendo el viernes en encuentro sincrónico para quienes se quieran conectar. Muchísima suerte con los exámenes. Sabemos que está siendo época cargada para cada una de ustedes, a las estudiantes, suerte a los profes también que estamos tomando estas evaluaciones, y bueno, aprovechen de ir estudiando, y el fin de semana claro que viene para ponerse al día con todo lo que les falte. Saludos. Chao, saludos. No se olviden de ver los comentarios que le vamos a hacer al trabajo práctico número 3 durante el fin de semana largo, así lo trabajamos el viernes que viene. Y pueden evacuar todas las dudas que les quieran todavía. Buenísimo. Gracias. Vicky. Yo tengo la grabación ya. Listo, sí. Buenísimo. Chao, chao, muchas gracias. Hasta luego, hasta el viernes.